Bien, nos encontramos con don Alejandro Keller Vargas, quien es consejero constitucional representando la región de Los Ríos, pero más allá de eso representa a la comuna de Panguipulli. Orgulloso de contar en esta oportunidad con Alejandro en esta conversación relativa a los hechos más importantes que han acontecido en relación a escribir esta nueva constitución que ya surgió hace un par de semanas atrás, un mes diríamos aproximadamente, de un hecho que ya se perdió la primera vez entre el rechazo y el apruebo. Sin embargo, hoy día hay un ánimo un poco distinto a los hechos acontecidos. Alejandro, bienvenido a esta conversación. Muchas gracias, Alfonso, por este espacio que nos brindas para conversar y comunicarle a nuestra ciudadanía, especialmente acá en la comuna de Panguipulli, mi querida comuna de Panguipulli. Eh, Estamos en realidad frente a un desafío importante. Hay que decir, efectivamente, el fracaso del proceso anterior, eh, que fue una situación muy crítica para quienes estuvimos por el apruebo, yo diría que fue una derrota contundente para todas las fuerzas de centro izquierda. Y frente a esa situación, afortunadamente, quiero decir, las fuerzas políticas con representación parlamentaria concordaron iniciar un segundo proceso, que es el que estamos viviendo actualmente. Por cierto, el fracaso anterior nos obliga, diría yo, a corregir los errores que se cometieron en el primer proceso, y eso implica abrir un espacio de diálogo en primer lugar, una conducta, yo diría, ética irreprochable, un sentido de la responsabilidad y de la seriedad en este proceso. Y yo creo que ya desde el primer día, ¿no es cierto?, que comienza cuando el Tricel proclama a todos los consejeros y consejeras electas como consejeros constitucionales. Eso ocurrió el lunes 5 de junio. Tres días más tarde ya se hace la primera, yo diría, ceremonia inaugural del Consejo Constitucional, que estuvo marcada también primero por la elección de la mesa directiva. En este caso, como presidenta asumió la señora Beatriz Evia, y como vicepresidente nuestro compañero Aldo Valle. Y quien dirige esta primera ceremonia, por su edad, digamos, así lo contemplaba el reglamento, es Miguel Litín, un famoso cineasta, un ícono de la cultura chilena, un hombre de una trayectoria que yo creo que enorgullece a quienes representan la izquierda, pero también creo que traspasa fronteras, y así lo demostró en su discurso inaugural. Creo que fue un discurso muy contundente, un discurso de mucha apertura, de mucha convocatoria al diálogo, a pensar en Chile, a pensar de que esta cuestión no es temas solo de un partido, sino que es un tema de todas las fuerzas que hoy día tienen representación política y social en el Consejo Constitucional, de tal manera que cuando escuchamos las primeras palabras, tanto de la presidenta como de nuestro vicepresidente, pudimos reafirmar este sentido de seriedad, de responsabilidad, de búsqueda de acuerdo. Yo quedé muy satisfecho, digamos, con esos primeros pasos que da el Consejo Constitucional, y que hasta ahora han estado marcando el trabajo que se está desarrollando precisamente en el Consejo Constitucional. Si uno pudiera llevar la constitución política de la República o lo que se está escribiendo o lo que se pretende escribir al plano local, esto para enganchar a la gente que nos escucha y que nos ve en el ámbito de Panguipulli, ¿cómo nos toca a nosotros en Panguipulli? ¿Cómo participamos en esto? ¿O cómo podemos ver plasmadas nuestras ideas, nuestras propuestas como sureños, como panguipullenses o como regionalistas en la nueva constitución, Alejandro? Bueno, lo primero que hay que decir, Alfonso, es que este proceso es de una alta relevancia. Sabemos que hay una desafección general de la ciudadanía respecto de este proceso, pero yo creo que las conductas y la seriedad con que nosotros hagamos nuestro trabajo van a incidir
efectivamente en un cambio de estado de ánimo de nuestra ciudadanía respecto a este proceso. Yo confío que en la medida que vayamos desarrollando la discusión de fondo respecto de las distintas normas que van a estar contenidas, digamos, en el texto que vamos a redactar, se va a ir produciendo una cercanía y yo diría una identificación de la relevancia que tiene para el país esta nueva constitución. Pero respecto a la pregunta específica, evidentemente que sí hay intereses locales, regionales y nacionales que tienen que ser puestos en discusión. Y como tú señalabas, hay un aspecto que es bueno destacar, y es que en, en las normas, digamos, constitucionales aprobadas por el Consejo Asesor, está establecido el concepto que Chile es un país unitario, pero a la vez descentralizado, y que cuenta con regiones y comunas autónomas. Yo creo que allí cabe efectivamente un tremendo espacio que amerita que nuestra ciudadanía acá en la comuna de Panguipulli se interese en este tema y participe. Hay que decir, el miércoles recién pasado se cerró el plazo para las audiencias públicas y hay un proceso también muy importante que se denomina eh, iniciativas populares de norma, es decir, si se dan las condiciones y una iniciativa específica en cualquier ámbito, ¿no es cierto?, que interesa a nuestra ciudadanía y cuenta con al menos 10.000 firmas, puede ingresar a la discusión. De hecho, hay una obligación del Consejo Constitucional de ingresar a discusión esa norma en la comisión que corresponda. Hay que decir, nuestro trabajo está ordenado por comisiones. Eh, 4 comisiones se hacen cargo de las distintas temáticas, ¿verdad?, que tienen que ver con esta discusión constitucional. De tal manera que en el ámbito de la descentralización sí es necesario participar y proponer, ¿no es cierto?, y estar al pendiente, ¿no es cierto?, de esta discusión, por cuanto, eh, desde mi perspectiva, y yo creo que en esto vamos a tener un amplio consenso en el Consejo Constitucional, más allá de las fuerzas políticas, es que Chile necesita una descentralización efectiva. Y eso significa entonces no solo la transferencia de poder a las regiones desde el Estado central, sino que también una modalidad que permita una autonomía verdadera en lo financiero de nuestras regiones. Es decir, aquí nosotros vamos a plantear con mucha fuerza la necesidad que exista una, lo que podríamos denominar una ley de rentas regionales que asegure esta autonomía financiera para que el gobernador y el Consejo Regional efectivamente puedan hacerse cargo de la gestión, de las demandas, de las necesidades de nuestra ciudadanía. Hoy día, solo como comparación, Alfonso, hay que decir que el gobernador de la región de Los Ríos solo administra un 10% del total de los recursos que se ejecutan en la región. Estamos hablando de probablemente más de 300.000 millones que año a año se invierten en nuestra región. Y de esos 300.000 millones, solo un 10% es potestad del gobernador y el Consejo Regional. Esa es una situación que evidentemente debemos modificar, debemos reestructurar. Pero también hay que decirlo, la existencia de la delegación presidencial con todas las facultades sobre los ministerios sectoriales también opaca, también dificulta la gestión del gobernador y el Consejo Regional. Por lo tanto, aquí hay ya 2 materias de fondo, decíamos, desconcentración del poder, autonomía financiera para las regiones y claramente la necesidad de eliminar aquellos órganos que hoy día en alguna medida opacan o dificultan la gestión del gobernador o gobernadora según la región, como es el caso de la existencia, decíamos, de la delegación presidencial y sus atribuciones sobre los distintos ministerios. Sí, de hecho hay una interpretación de esto a través de una declaración pública de los gobernadores de Chile, a través de una asociación que ellos formaron, entre la que participa nuestro gobernador, don Luis Cubertino, en donde le dicen al gobierno que ojalá se elimine el gobernador, perdón, el delegado presidencial en las regiones, precisamente por las razones que tú acabas de mencionar. A mí me parece que debiera haber consenso respecto de esa materia. Ahora, está en discusión, en último trámite, la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Eso es importante decirlo,
porque las funciones de seguridad pública, que son un tema fundamental en la vida de las familias chilenas y también de nuestra comuna de Panguipulli, aquí el Estado debe hacerse cargo con mucho más fuerza, con mucho más capacidad operativa y de generación de inteligencia respecto del narcotráfico y los delitos en general. Y claro, evidentemente, al crearse el Ministerio de la Seguridad Pública, seguramente vamos a tener que consensuar que el Estado central debe tener alguna figura regional que coordine, ¿no es cierto?, los esfuerzos centrales con los esfuerzos regionales, pero ello no debe implicar un debilitamiento de las capacidades de gestión del gobernador, en este caso de nuestro amigo Luis Cubertino. Entonces, esa es una discusión de fondo. Pero también, y en mi caso personal, yo, tú sabes, soy municipalista, soy regionalista y tengo plena conciencia de que también a nivel local, a nivel de las municipalidades, nosotros debemos impulsar procesos de fortalecimiento de las capacidades de las municipalidades. ¿Por qué lo digo? Porque la municipalidad en cualquier territorio, sin duda, es el órgano del Estado más importante, más cercano a la ciudadanía que habita ese territorio. Y hoy día nosotros sabemos que las municipalidades en general están subdotadas, es decir, carecen de atribuciones muchas veces, carecen de recursos suficientes para gestionar desde el territorio, desde la municipalidad, esta situación, ¿no es cierto?, que afecta a tantas familias. Y en ese sentido, entonces, unos podrán decir, mira, pero resulta que en las municipalidades vemos cotidianamente problemas de corrupción, problemas de probidad, y efectivamente en la contingencia hemos vivido situaciones muy complejas, como es el caso de la comuna de Vitacura y otras, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que junto con eh, la mayor dotación de recursos financieros y administrativos a las municipalidades, debe ir asociado una mayor capacidad de prevención de situaciones irregulares en las municipalidades. Hoy día la Ley Orgánica de Municipalidades establece una función muy importante y la sitúa en el director de control de cada municipalidad. Y este director de control, de acuerdo a la ley 18.695 reformada, tiene entre sus atribuciones la potestad de informar al Consejo Municipal directamente cualquier situación que pudiera configurar un delito o una situación anómala o irregular. Sin embargo, hay que decirlo, dada la dependencia directa del alcalde sobre esta jerarquía que se produce entre el alcalde y el director de control, a veces por un rol debilitado del Consejo no ocurre lo que está previsto en la ley. Por lo tanto, yo he planteado ya en las primeras discusiones la necesidad de revisar ese órgano de control en las municipalidades para, por un lado, darle una mayor capacidad de intervención en los procesos que eventualmente signifiquen alguna irregularidad, pero también fortalecer el rol de los consejos municipales y particularmente de los concejales y concejalas, porque yo siento que las dos atribuciones que por ley están transferidas a los concejales y concejalas son débiles, porque finalmente el concejal o concejala solo puede aprobar las propuestas del alcalde eh, y yo diría fiscalizar en alguna medida la acción general del alcalde, pero esa facultad de fiscalización se encuentra debilitada, evidentemente. Entonces yo creo que ahí hay un espacio y yo creo que va a haber consenso para modificar esta situación, perfeccionarla, pensando, ¿no es cierto?, en que junto a mayores recursos y mayores atribuciones tiene que ir acompañado todo este proceso también de una mayor capacidad de fiscalización de los órganos contralores, ¿no es cierto?, de las acciones que despliegue la municipalidad. Alejandro, a ver, si uno va a la historia de la nueva constitución, me refiero a los constituyentes anteriores y hoy día también los nuevos, y recorre las calles de Chile, hay un grupo importante, un vasto sector, que dice que quiere rechazar nuevamente. Porque en el fondo la gente lo que pedía o lo que la calle estaba pidiendo eran cuatro cosas fundamentales. Más seguridad en las calles, más seguridad en las casas, evitar los portonazos, cambiar quizás el código penal en Chile, también con eso mejor calidad de vivienda, mejor calidad educacional, mejor salud. Eran cuatro temas fundamentales.
que en el fondo la gente era lo que pedía, pero de la noche a la mañana surge la idea de cambiar la constitución política de la República y la gente dice, bueno, si esto nos ayuda a mejorar la calidad de la educación, mejora la calidad de salud, mejora la calidad de seguridad en las familias de Chile, que hoy día, mira lo que pasó ayer en Panguipulli, solo durante las últimas 24 horas han pasado varios robos, asaltos, violaciones a las casas, en fin, tantas cosas. ¿Cómo podemos hacer nosotros de que los ciudadanos a pie, los que andamos en las calles, cómo podemos insertarnos, ver figurado nuestro pensamiento en esta constitución, si en realidad muchos dicen es que esta es una constitución hecha solo para la política y los políticos? Bueno, yo lo que creo que hay que señalar con mucha claridad, Alfonso, es que todo este proceso constitucional, el fallido anterior Proceso. y el de hoy día, tienen su origen en una molestia de la ciudadanía, una molestia profunda que llevó al estallido social. Hay que recordar que el inicio del proceso constitucional fue un acuerdo político precisamente para enfrentarnos, ¿cierto? Y darle cauce a una profunda molestia que expresaba en las calles a nivel de todas las ciudades del país, ¿no es cierto?, con mucha tensión política y social. Entonces la respuesta del mundo político fue abrir el espacio para una discusión en torno a una nueva constitución. Ese es el antecedente previo, la molestia, la desafección, el cansancio de los abusos, las desigualdades, ¿verdad? Los problemas de seguridad pública que afectan claramente a la ciudadanía. Hoy día hay que decir con mucha responsabilidad que la Constitución, el texto constitucional que aprobemos eventualmente a través de un plebiscito el 17 de diciembre, no resuelve inmediatamente todos los problemas de Chile, ¿ya? Es decir, no es la panacea para enfrentar la contingencia. Aquí estamos hablando de un texto que va a modernizar las formas en cómo nosotros nos relacionamos entre los chilenos, en la forma en cómo se ejerce el derecho a postular a elecciones, ganar el gobierno y desde el gobierno administrar el Estado. Quiero decirte una cosa, en este proceso constitucional nosotros recibimos el 7 de junio, un texto que se denominó el anteproyecto de constitución. Personalmente creo, y yo creo que también hay consenso en el Consejo Constitucional actual, consenso digo respecto de que este anteproyecto es un buen punto de partida para la discusión y para la elaboración del texto final que va a plebiscito el 17 de diciembre. Y en este texto, respecto precisamente a las problemáticas que tú planteas, hay cuestiones que son muy novedosas. Voy a poner solo un ejemplo. En el caso del sistema judicial, el Poder Judicial, históricamente la Corte Suprema de Justicia del país ha concentrado todo el poder, tanto en el impartir la justicia, la administra, nomina a los jueces, califica a los jueces. Entonces, obviamente, un órgano autónomo como la Corte Suprema, que es un pilar fundamental de la democracia y del Estado de Derecho, ha ido mostrando, yo diría, un agotamiento en esa fórmula de concentración máxima del poder en un solo órgano. Por eso es que el anteproyecto propone 4 órganos autónomos que separan o desagregan, si tú quieres, las funciones que históricamente ha ejercido la Corte Suprema. Por ejemplo, se crea un órgano autónomo que va a estar encargado exclusivamente de los procesos administrativos del Poder Judicial. Ya no va a depender directamente de la Corte Suprema. Se va a crear un órgano que va a permitir que la nominación de jueces también esté en manos de un consejo, de un órgano autónomo, ¿verdad? O sea, eliminamos la figura del presidente de la República de turno de nombrar quienes incorporan la Corte Suprema. No, eso se mantiene. O sea, se sigue en política. No, lo que pasa es que el presidente de la Corte Suprema va a seguir siendo nominado. La diferencia con lo que ocurría anteriormente es que el presidente de la Corte Suprema se va a nominar a través de un concurso público y posteriormente a ese concurso público una quina que se le presenta al presidente de la República y de allí surge la propuesta que va al Senado para la nominación del presidente de la Corte Suprema. Lo que quiero decir, y eso hay que tenerlo muy presente, Alfonso,
es que el poder supremo que tenía y que tiene en la actualidad la Corte Suprema de administrar todo el sistema de justicia, desde los procesos administrativos hasta la nominación de los jueces o la calificación de la carrera funcionaria de los jueces, hoy día no recae, de acuerdo a la propuesta que está establecida en el anteproyecto, en la Corte Suprema. Se crean órganos autónomos. ¿Eso qué permite, qué asegura? Que efectivamente no va a haber posibilidad o va a ser muchísimo más difícil que se politice la función de la Corte Suprema. Ahí hay un resguardo importante, lo doy como ejemplo. De tal manera que podemos decir que cuando tú tienes un órgano que imparte justicia, que está abocado exclusivamente a cumplir las normas y las leyes, ¿no es cierto?, que regulan la vida del país y que califican lo que es delito y lo que no es delito, eh, vamos a tener un sistema mucho más expedito, mucho más eficiente en la persecución, el castigo, ¿no es cierto?, y las sanciones a quienes cometan delitos de cualquier naturaleza. Yo creo que ese es un punto positivo en el anteproyecto, porque además también se refuerza la figura del fiscal nacional. Sí, claro. ¿Verdad? Pero que también es nominado por el presidente de la República. Sí, pero a través de un mecanismo que permite, en primer lugar, que dure 8 años en su cargo. De tal manera que el sistema de nominación del fiscal nacional también va a estar absolutamente limitada a la posibilidad de politizar su nombramiento. Es decir, sí, pero igual el presidente de la República, al igual que hoy día, tiene una quina. La quina que se le presenta al presidente. El presidente elige al candidato que podría ocupar este cargo y va a la Corte, va al Senado de la República. El presidente le propone, sí, claro, propone al Senado una nómina de personas que han pasado todos los procesos de selección para que con el acuerdo del Senado y el presidente se nomine al fiscal nacional o presidente de la Corte Suprema. Eso impide una influencia desmedida de la política sobre un determinado cargo autónomo. O sea, es un avance sustantivo, Alfonso. Entonces, sí, pero en el Senado de la República ya han pasado algunas cosas. Por ejemplo, en el caso Penta, se hubo un acuerdo entre la derecha y la izquierda hace mucho tiempo atrás para nominar, dejar afuera a un candidato y nominaron a otro con un acuerdo previo de la derecha y la izquierda, porque sabemos que perfectamente habían varios políticos de ambos bandos de la política chilena, izquierda y derecha, que estaban involucrados en hechos poco transparentes. Mira, yo no puedo calificar procedimientos en los que no he participado. Evidentemente, lo que quiero decirte es que el anteproyecto, precisamente en la Administración General de la Justicia y los órganos que tienen tuición y potestad sobre estos procesos judiciales, en el anteproyecto se ven mejorados precisamente para evitar una excesiva politización. Yo creo que por eso llamo a que en el capítulo, por ejemplo, Fiscal Nacional o Corte Suprema, leer las propuestas que están en el anteproyecto, porque lo que se propone es sustantivamente superior, asegura mayor transparencia, asegura mayor eficiencia y menos politización de quienes van a asumir los cargos, digamos, en áreas tan importantes como presidencia de la Junta de la Corte Suprema o el jefe nacional, el fiscal nacional. Entonces, hay avances sustantivos que están hoy día contenidos en el anteproyecto de constitución que está en manos del Consejo Constitucional. Es posible perfeccionar porque el rol, hay que decirlo con mucha claridad, el rol de los consejeros constitucionales y consejeras constitucionales es discutir el anteproyecto, aprobarlo, y en el concepto discutir está abierta la facultad del Consejo de suprimir algunas cuestiones que pudieran, digamos, ser necesario de supresión, pero también de incorporar normas que bajo acuerdo de todas las fuerzas presentes en el Consejo se considere necesario de incorporar. Entonces, este es un proceso de mucha discusión, es un proceso, yo diría, de mucho sentido común también, porque lo que estamos discutiendo es el cuerpo legal, la ley general, que eso es la Carta Magna, la Constitución Política del Estado,
va a definir nuestras formas de relación política y social por los próximos 50 años. De tal manera, volviendo a la pregunta inicial, lo que estamos discutiendo hoy día no es la panacea para resolver los problemas de la contingencia, ¿te fijas? Pero sí se hace cargo de que en el futuro estas cuestiones que hoy día causan tanta desconfianza de parte de la ciudadanía, particularmente en el ámbito de la seguridad pública y de los procesos judiciales, sean corregidos, ¿no es cierto?, en la dirección que la ciudadanía está demandando. Perfecto. Y en el artículo 1 se sigue manteniendo la canción nacional, se sigue manteniendo dentro de temas patrios, el himno nacional, no hay cambios ninguno como se pretendía en época o en la pasada, ¿no? Por supuesto, y en esto nosotros somos muy claros también desde la izquierda. Yo diría que nosotros no podemos desde la izquierda abandonar el sentido del patriotismo, la chilenidad, porque claramente la historia de Chile está precisamente expresada simbólicamente a través de nuestros símbolos patrios, la canción nacional, el escudo, ¿no es cierto?, la bandera. Y por lo tanto, eso para nosotros debe ser un valor fundamental. Todos nos emocionamos, ¿verdad?, cuando nuestros hijos desfilan el 18 de septiembre o en cualquier fecha importante para el país. Y allí está la chilenidad, y es lo que hace que un ciudadano de Arica y uno que vive en la Patagonia se sientan igualmente chilenos a pesar de vivir en territorios tan diversos, tan diferentes. Entonces, el respeto a estos símbolos patrios es fundamental, y ese es un patrimonio no solo de la derecha, también debe serlo de nosotros desde la izquierda. Y es más, yo creo que cuando uno llega al concepto patriotismo, y yo lo hice, lo pregunté en el primer pleno del consejo que me tocó participar, digo, ¿qué es ser patriotas? ¿Ya? Ser patriotas es, por cierto, emocionarse con nuestros símbolos y con nuestra historia, pero también es ser patriota, preocuparse de las desigualdades, de los abusos, de las situaciones que hoy día afectan a millones de chilenos y chilenas. Y por lo tanto, el patriotismo no es solo una cuestión simbólica, también debe expresarse a través de un Estado que sea capaz de garantizar y resolver estas graves incertidumbres que afectan a nuestra ciudadanía, que son las pensiones, que son el tema de la vivienda, el tema de la educación, el tema de la salud digna y oportuna. Esas son las cuestiones que tienen que darle forma y contenido a esto que llamamos ser patriotas. Y en ese sentido nosotros no, y yo en particular no me equivoco, o sea, evidentemente esto tiene un alto valor, un inmenso valor simbólico, pero también práctico. Ahora, ¿cómo queda el tema este de la plurinacionalidad que tenía tan preocupados los chilenos? Recordemos que Chile tiene varios pueblos originarios, norte los atacameños, nosotros conocemos al pueblo mapuche porque pertenecemos o somos parte de ellos, o ellos parte nuestra, vivimos en conjunto, Alejandro. ¿Cómo va a quedar? Bueno, en el artículo 2 del anteproyecto está establecido claramente que Chile es un país unitario y descentralizado, pero también reconoce este anteproyecto, eh, digamos, establece el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Eso está contenido en la... ¿Pero es a los pueblos o a los pueblos originarios? Porque si es a los pueblos y se limita solo a los pueblos, los venezolanos que en su gran mayoría han llegado a Chile también forman un pueblo. Claro, o sea, los alemanes también forman un pueblo. El concepto de pueblos originarios no alcanza para definir a los venezolanos que emigran a nuestro país, eso está fuera de discusión. Quienes emigran al país y llegan legalmente vivirán bajo las normas que establece la ley. Pero en el caso de los pueblos originarios estamos hablando de pueblos que dieron origen a nuestro país, que estuvieron antes que nosotros. Y allí el anteproyecto constitucional se hace cargo de su reconocimiento constitucional. Pero también acompaña eso el respeto, ¿no es cierto?, y la libertad para que los pueblos originarios puedan expresar su enorme y rica cultura en los ámbitos que correspondan. Entonces, hay claramente dos aspectos relativos a los pueblos originarios que están contenidos en el proceso de fusión. Yo agregaría, es un proceso de discusión que vamos a vivir probablemente, yo agregaría además que es necesario que los pueblos originarios, de acuerdo a el censo, digamos, tengan representación privilegiada en los órganos de elección democrática, o cupos reservados, si tú quieres ponerlo de otra manera, de tal manera que bajo ciertas condiciones
de, de elecciones populares a nivel del Consejo Municipal, a nivel del Consejo Regional, a nivel del Parlamento, efectivamente puedan abrirse espacios reservados para los pueblos originarios de acuerdo, digo, al número de integrantes de la etnia, de cada etnia, digamos. Yo creo que esa es una cuestión que se va a discutir. No sé, digamos, si vamos a poder llegar a un consenso, pero por lo menos desde mi perspectiva, yo considero que eso es necesario y además justo. Reconocer la nación mapuche, como lo planteaba Aucán Wilcamán, entre la octava y la novena región, significa crear un Estado dentro del Estado de Chile. ¿Eso no está dentro de las discusiones? No. Insisto, el anteproyecto constitucional establece el carácter unitario del Estado, es decir, no da espacio a la existencia de otras naciones como parte integrante del Estado. Eso está en el anteproyecto absolutamente excluido. Ahora, eso significa de que ellos solo van a tener algunas potestades para participar democráticamente en elecciones de alcalde, concejales, o senado o diputado. O sea, lo que establece el anteproyecto claramente es el reconocimiento constitucional. Y eso en la constitución vigente no está incluido. O sea, eso es un avance considerable. Y en el aspecto promoción y respeto de la cultura también establece una norma en que el Estado se compromete a respetar y establece el derecho a que ellos puedan difundir su cultura, ¿no es cierto?, de acuerdo al ámbito de los territorios en que habitan. Eh, pero yo creo que de estas dos normas, tanto el reconocimiento constitucional como el respeto a la cultura milenaria de los pueblos originarios, puede surgir en el futuro, a través de la acción parlamentaria, leyes específicas que regulen otros aspectos. Pero eso va a estar en manos del próximo legislador, claramente. Pero creo que es un avance significativo que en este anteproyecto se considere esos dos aspectos. Perfecto. Y si uno vuelve al Estado regionalista, que es lo que se pretende, que las regiones tengan mayor libertad para trabajar, eliminando al delegado presidencial, dándole mayor incorporación a los gobernadores que son legalmente elegidos por el pueblo, la verdad es que en esa materia, en el caso de la comuna de Panguipulli, a usted le tocó, Alejandro, ver precisamente cuando se creó la región de los ríos, que incorporaba una tercera provincia. Yo sé que eso no viene en la nueva constitución, pero viene en la descentralización. O sea, a mí me parece perfecto de que Panguipulli podría ser provincia y quizás incorporar una nueva comuna. Bueno, ese es un tema que a mí me involucra directamente, Alfonso, porque precisamente, y tú lo recuerdas bien, cuando luchamos por la creación de la nueva región de los ríos, eh, planteamos con mucha fuerza y yo diría mucha convicción, y allí debemos recordar a nuestro amigo Esteban Marinovich, que nos apoyó como asesor estratégico de este proceso, la necesidad de reponerle a la región su tercer eje geopolítico, porque históricamente esta región, digo históricamente desde el mundo republicano, digamos, desde que se creó el Estado de Chile, fue la Unión un eje geopolítico que abarcó las tres o cuatro comunas del sur. Valdivia fue el segundo eje eh, geopolítico que abarca las comunas de Máfil, Corral, San José de la Mariquina, etcétera. Pero también existía un tercer eje político, yo lo llamo el eje político del norte, geopolítico del norte, que tenía como capital Panguipulli. Recordemos que aquí hubo gobernadores, ¿no es cierto? Sí, claro. De hecho, la escuela... Manuel Anabalón Sáez, el último gobernador que tuvo Panguipulli. Y esa es una expresión concreta de que Panguipulli fue una gobernación. Es decir, fue un eje geopolítico importante en este territorio valdiviano de las 12 comunas. Lamentablemente, por razones políticas, nosotros no pudimos incorporar en el proceso de creación de la nueva región a Panguipulli como provincia, por razones estrictamente políticas, y yo diría por razones casi estrictamente electorales, que no viene al caso recordar, pero el hecho es que no pudimos incorporar esta idea de contar con Panguipulli como provincia. La nueva constitución, digamos, el anteproyecto establece, como tú bien lo dices y ya lo conversamos en la primera pregunta, un Estado unitario y descentralizado que garantiza autonomía regional y fortalece
las administraciones locales a través de los municipios. Yo soy partidario, y eso va a ser parte de nuestras presentaciones en el Consejo Constitucional, de que se establezca una norma que permita que el legislador, es decir, el Parlamento de Chile, pueda revisar en una vinculación y articulación armónica con el presidente de la República, con el Ejecutivo, la posibilidad de revisar esta división político-administrativa del país. Y en ese sentido, para mí tiene absoluto sentido, valga la redundancia, que Panguipulli sea una provincia. Y como cada provincia necesita estar integrada por al menos dos comunas, surge la posibilidad, surge la idea de que podamos cumplir con ese sueño de Coñaripe, Liquiñe, Pocura, ¿no es cierto?, de ser una comuna autónoma. Es cierto, esto no puede ser una norma constitucional, es imposible integrar como norma la creación de la provincia de Panguipulli y la creación de la comuna de Coñaripe. Pero si nosotros establecemos en la política que caracteriza la división político-administrativa del país, que permita que el legislador legisle de manera mucho más expedita, porque hoy día, hay que decirlo, esa posibilidad está, pero depende exclusivamente de la iniciativa del Ejecutivo. De tal manera que ahí hay una materia que, desde mi perspectiva, yo al menos la voy a levantar y va a ser un tema de discusión interesante en el Consejo Constitucional. Sí, claro, pero usted lo ha señalado, una de las alternativas que Panguipulli tiene para que sea provincia es que tiene que contar con una nueva comuna. Y esa nueva comuna podría ser Coñaripe, pero aquí tenemos algo que es fundamental, primero subsanar algunos temas que han pasado en Coñaripe. Usted es de Coñaripe, yo he vivido en Coñaripe durante los últimos 10 años de mi vida, y lo cierto de todo es que nos encontramos con una deuda histórica al pueblo mapuche. De hecho, hay una declaración pública de algunas comunidades, no de todas, de algunas comunidades, que han señalado de que Coñaripe no quiere, o ellos dicen Coñaripe no quiere ser comuna. No todas las organizaciones, pero sí un grupo importante. Y es respetable, estamos en una democracia donde todos tenemos igual participación. Pero también surgió luego de eso la idea de que en el Tume, integrando Choscuenco, Puerto Fuy, Pirihueico y quizás hasta Liquiñe, podría transformarse también en comuna, porque hay otros hechos, y tú tienes este dossier que hizo la Universidad Austral de Valdivia, donde indica de que para que Coñaripe sea comuna tiene que tener ciertos reglamentos, ¿no? Entre eso, plano regulador, calles pavimentadas, tiene que tener marcado su territorio, vale decir, un plano o plano seccional, plan de tratamiento de agua servida, y no lo cumple porque las mismas comunidades se han opuesto a estos trabajos que a ti te correspondió como alcalde, luego como representante de la presidenta junto a Egon Montesino cuando era intendente regional, escuchar a las mismas comunidades, Alejandro. Pero si uno va a Panguipulli, luego pasa en el Tume, en el Tume va a tener sus calles pavimentadas, planta de tratamiento de agua servida, va a tener plano regulador, o sea, va a cumplir más requisitos que Coñaripe. Coñaripe cumple todo lo que se requiere, pero ¿cómo lo hacemos ahí? Yo entiendo la pregunta, Alfonso, y claro, la respuesta es compleja porque nosotros no podemos actuar por sobre la voluntad de la ciudadanía. O sea, aquí para que surja eh, un nuevo territorio autónomo, obviamente tiene que hacerse con una participación ciudadana, de lo contrario no tiene ningún sentido. Si alguien no lo quiere, no tienes para qué crear una norma o crear una ley. Yo creo que esta es una cuestión que debe generarse a partir de los consensos posibles en el territorio de la comuna de Panguipulli. Y respecto de la deuda histórica con el pueblo mapuche, particularmente en el caso de Coñaripe y otros territorios, yo creo que muchas cuestiones van a discutirse con mucha profundidad a partir de la creación de esta comisión de paz que creó el presidente Gabriel Boric y que hoy día cuenta con un amplio consenso político en el país y absolutamente transversal, porque los personeros que integran esta comisión de paz son de diversos sectores políticos y sociales, de tal manera que yo creo que hay que observar cómo evoluciona el trabajo de esta comisión, porque
lo que busca esta comisión es precisamente resolver todas aquellas materias que tienen que ver con las tierras originales mapuche. De tal manera que yo estaría en ese sentido tranquilo porque va a haber un espacio para enfrentar con profundidad todas estas demandas que están pendientes. Lo que quiero decir es que en la Constitución, que nosotros no podemos constitucionalizarlo todo. Es decir, uno de los errores de la convención anterior fue que se pretendió constitucionalizar absolutamente todo. Y eso significó casi 400 artículos, una constitución maximalista que era prácticamente imposible de aplicar. Hoy día estamos hablando de normas que integren las principales cuestiones que modifican y que perfeccionan nuestro sistema político, ¿ya? Y que y yo la considero, el anteproyecto yo lo considero un proyecto minimalista que traslada al Parlamento de Chile la expresión ya más concreta de leyes que se hagan cargo de las problemáticas que están afectando a nuestra ciudadanía. De tal manera que bajo, bajo ese criterio no corresponde, yo creo que sería inadecuado pretender constitucionalizar todos los aspectos de nuestra vida social y política. Creo que sería un profundo error. En relación a lo que estamos hablando, Alejandro, tengo entendido de que usted está con la posibilidad de escuchar a la ciudadanía de Panguipulli, a sus organizaciones sociales, juntas de vecinos, pueblos originarios, a todos, de tal manera de que usted sea como la persona que va a llevar los pensamientos de Panguipulli al desarrollo de esta nueva constitución. Bueno, yo asumí el compromiso en campaña de que mi presencia en el Consejo Constitucional no sea solo a partir de mis propias ideas. Yo tengo una experiencia, tengo un conocimiento, pero evidentemente yo tengo la obligación de nutrirme de las expresiones de nuestra sociedad organizada en la comuna de Panguipulli y en la región. Y para ello hay dos mecanismos. Uno es el mecanismo institucional, ¿no es cierto?, que está establecido a través de las audiencias públicas y las iniciativas populares de norma, que ya lo dijimos, ¿no es cierto?, una vez alcanzadas las 10.000 firmas, el Consejo Constitucional tiene la obligación de tomarlas y discutirlas en la comisión respectiva. Pero al margen de eso, nosotros tenemos la facultad de vincularnos activamente con nuestra ciudadanía organizada. Y para ello solo es necesaria una invitación específica a coordinar los tiempos y hacerlo, digamos, aquí no hay ningún obstáculo. De hecho, estamos pensando realizar una suerte de conversatorio a través de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de nuestra comuna, obviamente con don Juan Maureira, su presidente, que es un hombre muy abierto, ¿no es cierto?, al diálogo, muy comprometido con su gente, y por lo tanto, una vez producida la invitación, yo voy a coordinar mi presencia en ese conversatorio. Las juntas de vecinos en general representan bastante bien, digamos, al territorio y a la gente que lo habita, y se pueden realizar conversatorios específicos, digamos. Yo no tengo ninguna dificultad, digamos, solo el tiempo, la coordinación del tiempo, para asumir esos compromisos de escuchar y trasladar al Consejo estas cuestiones que le importan a nuestra ciudadanía. ¿Qué pasa si gana el rechazo? Es una mala noticia. Primero, partir diciendo, o más bien reiterar lo que te dije al principio, Alfonso, el anteproyecto es un buen punto de partida. Sabemos que hay sectores políticos que han estado, incluso antes de conocer el anteproyecto, han señalado su disposición a rechazar cualquier cosa que emane del Consejo Constitucional. Nosotros esperamos y hacemos un llamado a reflexionar, porque desde mi perspectiva, y yo lo he planteado en el Consejo Constitucional, un rechazo a una buena constitución, a una buena propuesta, digo, que identifique y represente a la diversidad que caracteriza a nuestro país, puede implicar el inicio de un ciclo de muy alta inestabilidad, ¿ya? Y la inestabilidad política
no solo daña a quienes están hoy día en la política, daña en general al conjunto de nuestra sociedad. Por eso mi llamado es acercarse a este proceso, analizar lo que se está discutiendo, conocer bien el anteproyecto y a partir de ahí formarse una opinión y convencerse de que Chile necesita una nueva y buena constitución. No es una cuestión de soberbia política, porque si nosotros analizamos la constitución del 80, desde mi perspectiva, esta constitución del 80 tiene dos déficits, dos carencias. Una, que es ilegítima en origen, eso está ampliamente consensuado, pero también tiene ya 43 años de aplicación y pese a las reformas del 2005, hoy día resulta inadecuada para gestionar, para establecer formas de convivencia en un país que ha cambiado enormemente después del inicio del término de la dictadura. De tal manera que aquí estamos, con esta nueva constitución, estamos hablando de futuro, de las normas, de las formas, del tipo de convivencia que vamos a establecer para los próximos 40 o 50 años. De tal manera que es relevante asumir que Chile necesita una nueva y buena constitución y nosotros esperamos desde el Consejo Constitucional contribuir a que esta buena y nueva constitución sea factible y podamos presentarla con éxito el 17 de diciembre en el plebiscito de salida. ¿Por qué usted dice la constitución del 80 si lleva la firma de Ricardo Lagos, que fue presidente en el 2005? ¿Cómo? ¿Por qué dices que es de la del 80, la constitución del 80? Si hoy día la constitución actual, la que regimos hoy día, lleva la firma de Ricardo Lagos. Bueno, la reforma a la Constitución lleva la firma de Ricardo Lagos, Sí, pero pero no cambió esencialmente el carácter de esa Constitución, porque tú sabrás que no se modificó, por ejemplo, la ley orgánica que regula la educación. No se modificó sustancialmente la ley orgánica que regula la existencia de las ISAPRES y de las AFP. Es decir, el carácter subsidiario del Estado prevalece pese a las reformas que firmó el presidente Lagos. Entonces, evidentemente, el corazón de la Constitución del 80 no fue modificado. De tal manera que nosotros no podríamos, con un sentido de responsabilidad, decir de que tenemos una nueva Constitución. Fue reformada en aspectos importantes, incluso tú lo recuerdas perfectamente, para poder crear la región de los ríos hubo que hacer una modificación constitucional. Eh, porque en la Constitución del 80 establecía la existencia solo de 13 regiones. Entonces, aspectos formales como esos fueron modificados, pero el corazón de la Constitución del 80 no fue modificada. Por esa razón es que hoy día aparece como una cuestión relevante presentarle a Chile una auténtica y moderna proyecto de constitución. Alejandro, usted fue alcalde 8 años, luego concejal. Vamos a olvidarnos de la constitución de la cual usted está trabajando. Hoy día tiene una mirada distinta, Pangui, porque cuando uno está en estos palacios de la moneda o del Congreso Nacional, o en el caso de usted, el ex Congreso Nacional, pero que sigue siendo el mismo Congreso porque hay varias sesiones de parlamentarios que ahí se realizan. Hoy día ve Panguipulli de una manera distinta. ¿Cómo lo ves hoy día el proceso político-administrativo? Bueno, yo en realidad nunca me alejo de Panguipulli, siempre estoy pendiente. Y nunca será porque es tu casa acá. Es mi casa, claro. Eh, quiero decirte, Alfonso, que, claro, en esta función que para mí también es nueva, y yo todos los días aprendo algo en la acción, en la actividad que estoy desarrollando en el Consejo Constitucional, eh, quiero decir que Panguipulli es mi tierra y siempre tengo preocupación por ella. Eh, siento de que estamos estancados y siento que hay tendencias al retroceso. Es decir, en muchos ámbitos, en variados ámbitos, particularmente algo que yo planteé desde siempre en el Consejo Comunal cuando fui concejal, yo siento que no hay una mirada de largo plazo que sea capaz de unir las urgencias del presente con las necesidades del futuro. Ahí yo veo una debilidad estratégica
en mi comuna. Y lo lamento porque creo que el tiempo eh, transcurre en contra de nosotros si es que no actuamos sobre el presente y el futuro. Hace unas semanas atrás, antes de asumir la, como consejero constitucional, visité Lago Ranco y recordé el año 2003 cuando surgió el grito de Lago Ranco. De Lago Ranco. Precisamente estuvimos ahí con todos los alcaldes, concejales, y tantos años, 15 años después, volví a Lago Ranco y me di cuenta que Lago Ranco había evolucionado como comuna, como ciudad, de una manera hermosa. Y con un apego fuerte al turismo. ¿Eh? Yo no sé quién es alcalde, no me importa tampoco porque no tiene que ver con eso, pero efectivamente quienes han sido alcalde ahí se han preocupado en los últimos 15 años de... Rosa le dio... ¿Me entiendes? Pero hubo una continuidad, porque hoy día Lago Ranco, yo diría, es un ejemplo en la región de desarrollo sostenible, de planificación estratégica, de hacerse cargo de las cuestiones urgentes también, que nunca hay que abandonarlas. Y yo, en ese sentido, comparo con mi comuna de Panguipulli y veo que hay al menos un estancamiento. Y me temo que sea también retroceso, porque no hemos logrado apuntar en la dirección estratégica que requiere nuestra comuna. Y eso no quiero personificar en nadie la crítica, digamos, porque no me corresponde. Pero creo que hay que hacerse cargo de ello. Y no es solo una cuestión de las autoridades, también tiene que ver con la ciudadanía que debe organizarse para levantar estos temas con mucha fuerza, porque el tiempo corre en contra nuestra. Otras comunas están desarrollando procesos súper interesantes en la región y Panguipulli, que tuvo un liderazgo muy importante en el pasado, hoy día lo siento muy debilitado. Y eso a mí me preocupa. Entonces yo creo que hay que, las autoridades, los líderes, los verdaderos líderes, son siempre generosos, son siempre capaces de asumir los desafíos del presente, pero sobre todo proyectar su territorio hacia el futuro. Y para ello uno tiene que escuchar mucho, uno tiene que desprenderse de los egos, desprenderse de ciertas tendencias autoritarias, a pensar de que uno solo tiene la razón. Yo creo que ese es un ejercicio necesario para quien ocupa cargos públicos. Mira, hace un par de días atrás nos juntamos con unos amigos y hicimos el siguiente ejercicio: cómo recordar a los alcaldes. Al señor Andrés Sandoval, que ya no está, le recordamos porque él recibió un presupuesto pequeño, 25, 30 millones para el año. Sin embargo, fue capaz de abrir caminos donde no lo habían, porque Panguipulli en ese tiempo eran solo la calle Martínez de Rosa y O'Higgins lleno de rosas, bonito, pero el campo estaba alejado de todo tipo de desarrollo. Por tanto, se entregaron casas en los campos, se abrieron caminos. Se le recuerda, si uno va al campo, la gente todavía recuerda a Andrés Sandoval Contreras por eso, por su cercanía a la gente más humilde. Luego te toca a ti como alcalde durante 8 años. No estaba pavimentado la ruta internacional. Recuerdo que Ricardo Lago dijo: yo no puedo pavimentar porque tengo que hacer primero los puentes, después de los puentes viene el pavimento, luego vino los transbordadores. Con Michelle Bachelet pasó exactamente lo mismo. Y luego viene Rodrigo Valdivia con una gama de proyectos de la mano con Alfonso de Urresti, con varios parlamentarios más, proyectos que todavía faltan mucho que inaugurar. Hoy día, en tu calidad de exalcalde, y dejo al lado tu consejo constitucional, y en tu calidad de exconcejal de la comuna, ¿cómo crees que vamos a recordar esta administración que estamos viviendo hoy día? Me comprometes a una opinión que es bastante contingente y política, pero yo me atrevo a decir que si las cosas no cambian, eh, no encuentro yo un punto fundamental que pudiera marcar esta continuidad que se establece cuando uno analiza las alcaldías que han pasado por nuestra comuna. Creo que lo novedoso de este alcalde puede estar en el ámbito de la protección al medio ambiente, la iniciativa de conformar una mesa del agua, cuestiones que yo creo que tienen una relevancia estratégica. Yo diría que si eso se desarrollara bien, digamos, si respondiera
a la realidad que enfrenta la comuna, creo que podría ser un punto de recordatorio de su gestión. Pero significativamente en el ámbito de la planificación estratégica de la economía vinculada al turismo, yo creo que ahí estamos absolutamente al debe como municipalidad. Bien, don Alejandro Keller, se nos llegó la hora de decir adiós. Esperamos que esta sea la primera de varias veces que conversemos y hacer un llamado a quienes nos escuchan o nos ven con el propósito de unirse a este acuerdo, de trabajar con las organizaciones, tenerte a ti en un conversatorio y que las opiniones, no solo de Panguipulli, sino de sus pueblos originarios del pueblo mapuche, con el que convivimos a diario, también tú puedas recibir quizás algunas ideas de propuesta y presentarlas en el Consejo Constitucional. Sí, por supuesto, yo estoy abierto a esto, yo soy un vocero, ¿verdad? Eh, y yo necesito, Alfonso, nutrirme de la opinión de la gente que habita este territorio, ¿no? Y por lo tanto, esos vínculos permanentes, ¿no es cierto?, en conversatorios, diálogos, para mí son fundamentales porque me nutren efectivamente en mi intervención en el Consejo Constitucional. Así que yo estoy abierto a ello, yo solamente quisiera eh, pedirnos comprensión porque los tiempos son distintos a cuando uno está en la comuna. Allá tenemos agendas muy, muy estrechas y no siempre uno puede viajar al sur cuando quiere, digamos. De hecho, yo no venía a Panguipulli desde el 4 del 4 de junio. Eh, entonces, claro, la coordinación de los tiempos es muy importante para poder cumplir con el objetivo de vincularme con nuestra gente, pero mi disposición es plena. Y mi llamado sería, Alfonso, a que ustedes nos ayuden a difundir la idea de que este proceso constitucional es relevante para el país y su futuro, que no es una cocina política pura, digamos. Las formas en que se da origen a este proceso constitucional tiene mucho que ver con el fracaso del proceso anterior. Eso hay que tenerlo presente. Pero no por ello deja de ser importante trabajar con ahínco, con responsabilidad, con búsqueda de acuerdos, con todas las fuerzas presentes en el Consejo Constitucional, para que el 17 de diciembre efectivamente podamos proponerle al país una buena y nueva carta magna que nos permita unirnos, sentir que somos parte de una casa común. Muchas gracias. A usted, Alfonso, muchas gracias. ¿Cuánto rato?